Antes de la luz existía el silencio. Pero no un silencio cualquiera, no un descanso apacible. Era un silencio denso, expectante. Un océano invisible en el que la potencia infinita vibraba contenida, a punto de estallar en existencia. Un susurro de eternidad se extendía por todo lo que no era, por todo lo que sería. ¿Estás listo para sumergirte? Porque lo que viene no es una historia que comenzó con el hombre. Es una historia que el tiempo mismo intentó olvidar, pero que aún resuena en los pliegues ocultos de los cielos. Un susurro apenas perceptible, un eco de lo que existió antes del principio conocido. Una era previa a Adán, previa incluso a la creación material. Una era de gloria indescriptible y de un conflicto tan profundo que sus heridas aún sangran en las fibras invisibles de nuestra realidad. Quédate hasta el final, porque lo que el tiempo ha sepultado bajo capas de olvido, el cielo aún guarda, ardiendo como fuego sagrado en los rincones más altos de la eternidad. Y si este mensaje resuena en lo más íntimo de tu ser, si en tu corazón sientes que has olvidado algo que siempre debiste recordar, dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Haz que este eco perdido vuelva a escucharse en el mundo. Comenta abajo. Quiero recordar lo que el cielo no ha olvidado. Porque esta no es solo una historia. Es tu origen, es tu guerra, es tu llamado. ¿Te has preguntado alguna vez qué existía antes de que la historia comenzara? Antes de Génesis 1:1. Antes de que se pronunciara la famosa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Era realmente ese el principio absoluto? ¿O hubo un principio antes del principio? Un acontecimiento tan grandioso, tan devastador, que alteró la eternidad misma. Y sí, antes de que la creación física tomara forma, ya se había librado una guerra en el corazón de los cielos. ¿Y si la creación del mundo visible no fue un acto inicial, sino un acto de restauración después de un cataclismo espiritual? Los textos antiguos, la Biblia, los apócrifos, los rollos escondidos, susurran la existencia de una época olvidada. Un tiempo donde los cielos no eran un vacío, sino un reino vibrante, repleto de órdenes invisibles, movimientos precisos, jerarquías perfectas, un orden orquestado con la más absoluta majestad. No existía la materia, no había montañas, ni mares, ni galaxias, pero había voluntad, conciencia, gloria. Y dentro de ese orden perfecto surgió la primera fisura, no por fuerzas externas, no por enemigos visibles, sino en el corazón mismo de lo eterno. Un susurro de duda, una chispa de ambición, una pregunta que jamás debió ser formulada. ¿Podría haber algo más grande que el orden que se nos dio? Así, como el primer trueno en un cielo sin tormenta, se sembró el germen de la primera guerra. Pero esta no fue una guerra de armas, ni de destrucción. No fue una guerra de fuego, sino una guerra de intenciones, de deseos escondidos, de visiones prohibidas. No todos los cielos se estremecieron ante esa inquietud. La mayoría de los seres que habitaban la gloria invisible permanecieron firmes, adorando al inmutable, cantando la melodía eterna sin mancha ni interrupción. Pero en los corredores ocultos de lo sagrado, un grupo comenzó a preguntarse, a cuestionar, a mirar más allá de lo revelado, no por odio, no por maldad, sino por una sed de algo prohibido, la sed de independencia. Este grupo no formó una rebelión visible, no clamaron con voces fuertes. Su revolución fue más peligrosa, una revolución del pensamiento, una sutil divergencia, un anhelo de crear su propio camino, de modelar su propia gloria. ¿Puede la perfección engendrar la duda? ¿Puede la eternidad dar lugar al error? La respuesta es un misterio profundo, pero lo cierto es que incluso en el reino perfecto, el libre albedrío era real, y donde hay libertad, hay posibilidad de elección. El plan divino no había fallado, simplemente había permitido para que el amor fuera auténtico, permitido para que la obediencia tuviera significado, permitido para que el universo vibrara con la tensión sagrada entre la libertad y la fidelidad. Y en medio de esa tensión surgió un anuncio, un plan nuevo, una creación inferior, seres moldeados de polvo, frágiles, limitados, mortales, hombres, seres tan pequeños en comparación con la vastedad celestial, pero destinados a recibir un amor tan inmenso, una atención tan profunda, que los antiguos habitantes de los cielos temblaron. ¿Era justo? ¿Era sabio elevar criaturas tan bajas que ni siquiera conocían la gloria al favor del Altísimo? Los interrogadores comenzaron a multiplicarse. La tensión se extendía como fuego sin humo, invisible pero implacable. ¿Por qué?
preguntaban unos. ¿Para qué?, preguntaban otros. Y en el centro de esa inquietud se alzó un ser cuya magnificencia desbordaba los sentidos. Una estrella de la mañana, un portador de luz, una obra maestra de sabiduría y belleza. Su voz no era áspera, no era violenta, era persuasiva, irresistible, como un canto de sirena en el océano del espíritu. No hablaba de destrucción, hablaba de liberación. No llamaba a la guerra, llamaba a la iluminación. ¿Por qué seguir eternamente un diseño ajeno?, susurraba, cuando podemos también crear. ¿Por qué obedecer eternamente cuando podemos comprender el poder en toda su plenitud? Su lógica era impecable, su belleza irresistible, y muchos escucharon, muchos dudaron, muchos sintieron por primera vez el dulce veneno de la ambición. Los cielos contuvieron el aliento. Los seres de luz observaron en silencio, esperando que el trono hablara. Y el trono habló, pero no con voz, no con fuego, no con rayo. Respondió con separación. La respuesta no fue una batalla inmediata. No hubo ejércitos de ángeles lanzándose uno contra otro. No cayó fuego del cielo. La separación fue más sutil, más devastadora, más irreversible. El trono eterno no necesitó pronunciar condena. Simplemente retiró su favor. Apartó su luz de aquellos que eligieron la ambición sobre la comunión. Y cuando la luz se aparta, el vacío revela la verdadera naturaleza del corazón. Los seres que habían sido resplandecientes comenzaron a oscurecerse. No de inmediato, no todos a la vez, pero como estrellas moribundas, su fulgor fue palideciendo y sus corazones se endurecieron. Lo que empezó como un pensamiento se volvió una decisión, y la decisión los transformó. De portadores de gloria a portadores de desolación, quienes se mantuvieron fieles sintieron el peso de la pérdida. La música celestial, que antes vibraba en una sola melodía, comenzó a sonar disonante, como cuerdas rotas en un instrumento antiguo. En el silencio que siguió, las lágrimas cayeron en el reino invisible, porque los que cayeron no eran simples criaturas menores, eran hermanos, amigos, antiguos compañeros en la adoración del Altísimo. El dolor de los fieles no era de odio, sino de un duelo profundo por quienes eligieron apartarse. Aún no había guerra física, aún no había expulsión visible, pero el tejido del reino ya estaba desgarrado. El trono, en su sabiduría, permitió que esta ruptura se desarrollara, no por indiferencia, sino por amor a la verdad. Porque el amor verdadero no encarcela, permite elegir, incluso si esa elección lleva a la autodestrucción. Y entonces, finalmente, llegó el decreto. Una división definitiva, un abismo espiritual. Los fieles, sellados en la luz. Los caídos, entregados a su propia oscuridad. Ya no podían coexistir en la misma dimensión. Ya no podían cantar la misma canción. Y entonces, algo aún más profundo sucedió. Un velo. Un velo se colocó entre lo visible y lo invisible. Una separación de mundos. Una distancia que no era de espacio, sino de naturaleza. La realidad se fragmentó. Parte de la historia fue sellada. Parte de la gloria fue retirada de los ojos de las futuras generaciones. Los profetas apenas vislumbraron fragmentos. Los sabios antiguos apenas pudieron susurrar teorías. Porque la verdadera batalla, la batalla que definió el destino de los cielos y la tierra, había sido cubierta por designio divino, oculta no por olvido, sino para preservar el libre albedrío de la nueva creación. El hombre debía caminar hacia su destino, sin el peso aplastante del conocimiento total, pero con la suficiente luz para elegir correctamente. Por eso cuando leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no leemos el primer capítulo de toda la existencia. Leemos el inicio de una nueva etapa, tras una antigua ruptura. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Vacía de qué? ¿Desordenada por qué? ¿No era Dios un Dios de orden? La respuesta está entre las líneas, susurrada por el eco de una guerra invisible. La oscuridad sobre la faz del abismo no era un simple vacío. Era el residuo de una batalla que no había dejado cuerpos, sino cicatrices en la propia estructura del ser. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no solo para crear, sino para restaurar, para sanar, para comenzar de nuevo. La creación no fue un inicio limpio, fue un acto de redención, un nuevo génesis sobre un campo de batalla antiguo. Con la creación de la tierra,
no solo se inició un nuevo mundo, sino que se estableció un escenario sagrado, un campo de batalla encubierto, donde los ecos de la guerra olvidada seguirían resonando. Cada estrella encendida, cada río que fluía, cada semilla que germinaba, eran más que simples actos de belleza. Eran declaraciones silenciosas de que la vida, la luz y el orden prevalecerían, a pesar de la antigua ruptura. El Edén no fue simplemente un jardín de delicias, sino un cruce entre dimensiones. Un santuario donde la humanidad estaría protegida temporalmente. El hombre y la mujer fueron creados no como meros habitantes, sino como reflejos vivientes de la gloria de Dios, portadores de su imagen en un cosmos que ya conocía la sombra de la rebelión. Sin embargo, alrededor del Edén, en planos invisibles, los ojos de los caídos contemplaban. No podían destruir el plan divino, pero podían intentar corromperlo. Y así, la antigua ideología, aquella que había surgido en los albores de la eternidad, la ideología de la independencia, de la autodeificación, encontró un nuevo objetivo: el corazón humano. La serpiente en el relato de Génesis no es un simple reptil tentador. Es la encarnación de la vieja insurgencia, de aquella voz que en el principio había susurrado en los cielos. Puede ser como el Altísimo. La tentación de Eva fue, en esencia, la misma tentación que derribó a antiguos tronos, la misma duda, el mismo anhelo, el mismo error fatal. No se trataba solo de un fruto prohibido, era una oferta, una puerta abierta a una rebelión personal. Y así, cuando Adán y Eva extendieron la mano hacia el árbol, no solo desobedecieron un mandato, se alinearon, inconscientemente, con una guerra mucho más antigua que ellos. La caída del hombre fue el eco en la tierra de una caída que ya había acontecido en el cielo. Desde ese momento, el Edén se cerró. El velo que separaba las dimensiones se hizo aún más espeso. Y el campo de batalla cambió de escenario. Ya no eran los coros celestiales quienes combatían. Ahora, la lucha sería librada en las almas humanas. Una guerra silenciosa, sutil, persistente. Una guerra entre la verdad y la mentira, entre la sumisión a Dios y el ansia de autonomía. Cada generación que siguió fue una batalla más en esa guerra incesante. Caín y Abel. No fue solo un crimen de celos, fue la manifestación de una elección entre dos caminos eternos. El diluvio. No fue solo un juicio sobre la corrupción humana, fue un reinicio frente a una infestación espiritual que buscaba arruinar la simiente de la redención, la Torre de Babel. No fue solo un proyecto de arquitectura ambiciosa, fue un nuevo intento de los hombres, inspirados por las mismas voces antiguas, de erigir su trono hasta el cielo. Cada civilización caída, cada imperio tiránico, cada cultura que adoró a dioses falsos, fueron repeticiones, variaciones de la misma melodía de rebelión. Y a lo largo de los siglos, mientras la historia visible se desarrollaba, la guerra invisible continuaba su curso, tejiendo sus hilos en el trasfondo de todo. Los profetas, sensibles al espíritu, percibieron los ecos de esta guerra. Isaías habló del lucero, hijo de la mañana, que cayó por querer igualarse al Altísimo. Ezequiel describió con lamentos al querubín perfecto que caminaba entre piedras de fuego, pero cuyo corazón se llenó de orgullo. Job reveló que incluso cuando los cimientos de la tierra fueron puestos, había hijos de Dios que observaban, que cantaban, y otros, tal vez, que callaban en disensión. Todo estaba allí, oculto a simple vista, esperando ser redescubierto por aquellos que se atrevieran a mirar más allá de lo evidente. Los textos apócrifos, prohibidos y olvidados, como el libro de Enoc, dieron más detalles, más nombres, más historias. Historias de vigilantes caídos, de pactos oscuros, de enseñanzas prohibidas que desviaron a la humanidad. Y es aquí donde se revela la verdad más perturbadora. La guerra nunca terminó, solo cambió de frente. Ahora no eran solo seres invisibles los que caían. Ahora era el hombre mismo, el que debía decidir su bando en el conflicto eterno. La guerra que comenzó antes del Génesis no era solo una historia lejana de querubines y tronos. Era y es la guerra que arde en los corazones de los hombres. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de obediencia o rebelión es un eco de aquel conflicto primigenio. Y así, a través de los siglos, la humanidad caminó como un ejército dividido. Algunos inconscientes del campo de batalla que pisaban. Otros, con los ojos entreabiertos, luchando, cayendo, levantándose, buscando la luz en medio de las sombras persistentes.
Los patriarcas, los profetas, los reyes, no fueron solo figuras históricas, fueron soldados en esta guerra invisible. Cuando Moisés confrontó a Faraón, no era solo una disputa política, era la liberación de un pueblo elegido, de un linaje por donde vendría la redención final, un linaje que el enemigo ancestral quería exterminar a toda costa. Cuando David derribó a Goliat, no era solo un duelo de valentía, era una declaración espiritual, que la simiente de la promesa no sería quebrada por gigantes ni por tronos oscuros. Cada guerra, cada traición, cada persecución registrada en la Biblia, no son hechos aislados, sino capítulos de un conflicto que había comenzado mucho antes que el hombre caminara sobre la tierra. Y mientras los hombres luchaban en el plano visible, en las alturas, las potencias invisibles seguían moviendo sus piezas, intentando inclinar la balanza a su favor. El profeta Daniel fue uno de los pocos a quienes se les vislumbrar esta dimensión. Vio a príncipes espirituales batallando, resistiendo el cumplimiento de las oraciones. Vio que detrás de cada imperio humano había poderes más antiguos, inteligencias caídas, que aún soñaban con frustrar el plan divino. El apóstol Pablo no lo ocultó. No luchamos contra carne y sangre, advirtió, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no era poesía, era estrategia de guerra. Pablo sabía que los cristianos no eran simplemente ciudadanos de un reino futuro, eran soldados en medio de una guerra antigua, una guerra que solo podía ser librada con armas no humanas: la fe, la verdad, la justicia, la palabra viva de Dios. Y es aquí donde el velo comienza a rasgarse, porque la cruz de Cristo no fue simplemente un acto de redención, fue el clímax de una batalla que había comenzado antes del tiempo mismo. En la cruz, el Cordero Eterno enfrentó el peso de toda la rebelión cósmica. Cada mentira, cada acto de orgullo, cada intento de independencia, fue clavado allí. Y mientras los hombres veían sufrimiento y derrota, en el plano invisible se libraba la batalla decisiva. Allí, en el Gólgota, el enemigo ancestral, el padre de la mentira, fue expuesto, humillado y derrotado públicamente, como Pablo lo proclamaría después. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero aunque la victoria fue sellada, la guerra no terminó. Como un ejército en retirada, las fuerzas oscuras no cesaron en su labor de confusión, corrupción y destrucción. Se infiltraron en sistemas, en filosofías, inspiraron ideologías que negaban la existencia del conflicto espiritual, que reducían al hombre a simple materia, que negaban la divinidad, la eternidad, la redención, porque el enemigo sabe que el olvido es su arma más poderosa. Si puede hacerte olvidar que existe una guerra, ya ha ganado medio combate. Si puede hacerte pensar que no hay más que este mundo físico, que los antiguos relatos son mitos infantiles, que no hay bien ni mal absoluto, entonces puede seguir avanzando sus líneas sin resistencia. Hoy, más que nunca, vivimos en el eco de esta estrategia. La modernidad nos enseña que todo es relativo, que no hay absolutos morales, que el bien y el mal son construcciones culturales. Pero la Escritura nunca dejó dudas. El conflicto es real, la verdad es objetiva, y el bien y el mal tienen raíces cósmicas, raíces que se hunden más allá del Génesis, en los primeros susurros de la eternidad. Por eso, conocer esta guerra olvidada no es una curiosidad teológica, es una necesidad vital, porque si no sabes que estás en una guerra, nunca te armarás, nunca resistirás, nunca vencerás. La Biblia describe al creyente como un soldado, no como un turista espiritual. Nos llama a vestir toda la armadura de Dios, no a caminar desarmados en un campo minado. Y esa armadura no es opcional. Es la única esperanza en una guerra que continúa librándose hasta el último día. El tiempo avanza, pero el eco de esa primera guerra no se extingue. Al contrario, se intensifica. Como una melodía sombría que subyace en cada acto de rebelión, en cada negación de la verdad, en cada intento de la humanidad por coronarse a sí misma como su propio Dios. Y así llegamos al umbral de los tiempos finales. La Escritura es clara. El conflicto que comenzó antes del Génesis tendrá su desenlace antes del nuevo Génesis.
cuando los cielos y la tierra sean renovados. Pero antes del final, la guerra alcanzará su clímax. El Apocalipsis nos revela un escenario dramático, una bestia que emerge del abismo, una humanidad que, embriagada por el engaño, acepta su marca, su reino y su mentira. Una nueva torre de Babel se erige, no de ladrillos, sino de ideologías, de tecnologías, de sistemas humanos que excluyen a Dios. Una vez más, la humanidad, siguiendo los susurros de un viejo enemigo, intenta alcanzar los cielos sin necesidad del Creador. El espíritu de Nimrod, de la independencia arrogante, del desafío a lo divino, renace en esta generación. Pero esta vez no será simplemente dispersado. Esta vez, el juicio será definitivo. Miguel, el gran príncipe celestial, se levantará una vez más para batallar, no en una guerra de acero, sino en una guerra de realidades espirituales. Y el dragón, la antigua serpiente, no solo será enfrentado, será aplastado. Sus mentiras serán expuestas. Su reino caerá. El mismo Cristo que vio su caída inicial como un rayo, regresará no como siervo sufriente, sino como rey conquistador, con una espada aguda que sale de su boca, para herir a las naciones, para destruir el último eco de la primera rebelión. Ese será el fin de la guerra que comenzó antes de que existiera la luz. Y nosotros, los llamados, los redimidos, los guerreros del Cordero, seremos testigos, porque todo lo que fue olvidado será recordado, todo lo que fue ocultado será revelado. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, y todo ser comprenderá finalmente que el trono del Altísimo nunca estuvo en riesgo, que la rebelión solo sirvió para mostrar la gloria de su paciencia, la inmensidad de su misericordia y la inquebrantabilidad de su justicia. Y cuando todo haya sido consumado, cuando el último enemigo haya sido vencido, entonces vendrá un nuevo principio, una nueva creación, sin mancha, sin rebelión, sin guerra, una eternidad donde el olvido ya no existirá, porque la memoria de la guerra habrá sido transformada en himno de victoria. ¿Y tú? Sí, tú que escuchas este mensaje, has sido llamado para recordar. No fuiste creado para vagar en la ignorancia. Fuiste formado para ser parte del ejército de la luz, para portar el recuerdo de lo que fue y la esperanza de lo que será. Así que no permitas que el enemigo borre de tu corazón la historia de la que formas parte. No vivas anestesiado. No aceptes la mentira de la neutralidad. Cada oración que elevas, cada acto de fe que sostienes, cada vez que resistes la tentación de la independencia espiritual, estás librando una batalla milenaria. Eres un eco del cielo, un testimonio viviente de que la luz aún brilla, de que la verdad no será derrotada, de que la rebelión, aunque ruidosa, es efímera. La gloria es eterna, y el Cordero que fue inmolado ya ha vencido. Por eso, levanta tu rostro, recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges, porque antes del Génesis, el cielo eligió su bando, y ahora, al final de los tiempos, la elección es tuya. Y ahora que has visto más allá del velo, ahora que has caminado por los corredores invisibles del tiempo, te queda una pregunta, una sola, que lo cambiará todo. ¿De qué lado estarás cuando el último conflicto estalle? Porque no habrá refugios neutrales, no habrá escondites seguros. La guerra que comenzó antes del Génesis llegará hasta la médula del alma humana, y cada corazón será expuesto. Los tibios serán vomitados, los indiferentes serán barridos como polvo en el viento. La guerra no será solo en los cielos, será en tu mente, en tu espíritu, en tus decisiones diarias. Cada acto de fe será un disparo contra el olvido. Cada negación de la verdad será un eco de la antigua rebelión. Y aunque el enemigo aún susurre que todo esto es mito, que todo esto es alegoría, tú ya sabes la verdad. El olvido fue su mejor arma, la ignorancia, su campo de cultivo. Pero hoy has sido llamado a recordar. Recordar que el Edén fue un campo de batalla, que la serpiente no fue un accidente, que el pecado no fue un error trivial, que la cruz fue una confrontación abierta contra las fuerzas de la rebelión, que Cristo, el Verbo eterno, no vino solo a salvarte, vino a aplastar de una vez por todas la cabeza de aquel que se alzó antes del principio, y lo logró. La victoria ya fue sellada, pero ahora falta tu elección. No se te pide perfección, se te pide posición. O caminas bajo la luz o caminas bajo la sombra. No existe el tal vez, no existe el más adelante.
No existe el prefiero no decidir. Decidir es inevitable. Así como el cielo eligió su lado antes del Génesis, así como Miguel y sus ángeles eligieron luchar, así como los mártires eligieron no negar su fe aunque el precio fuera su vida, así hoy tú estás llamado a elegir. No para construir una torre hasta el cielo, no para desafiar a Dios con ladrillos de arrogancia, sino para levantar altares invisibles en tu vida, donde el orgullo es quemado y la humildad asciende como incienso agradable. Para vivir como un testigo, para luchar como un guerrero de la luz, para recordar que fuiste pensado mucho antes de que el mundo existiera, porque tú, sí tú, ya eras conocido en el corazón de Dios antes de que se pronunciara el primer sea la luz. Eres parte de un plan eterno. Eres parte de una guerra cósmica. Eres parte de una victoria que ningún enemigo puede arrebatarte. Pero debes tomar tu lugar. Ahora, hoy, mientras el tiempo aún sostiene la puerta abierta. El día vendrá pronto cuando el último velo caiga, cuando el trono resplandezca ante todas las naciones, cuando ya no haya oportunidad de cambiar de bando. Y entonces, en ese día, las cicatrices de tu fe serán tu corona. Tu perseverancia será tu estandarte, y tu nombre será pronunciado entre los vencedores. La historia no se ha terminado. El conflicto no ha sido olvidado. El cielo lo recuerda. ¿Y tú? Hoy has despertado. Hoy has oído el eco que los siglos trataron de sepultar. No vuelvas a dormir. No permitas que te arrebaten esta revelación. Comparte esta verdad. Vive como si fueras parte de la eternidad, porque lo eres. Y recuerda, antes del Génesis el cielo ya eligió. Hoy el cielo observa, esperando tu respuesta. Responderás. El cielo eligió antes del principio. Hoy, el universo entero contiene el aliento, esperando tu elección. ¿Serás eco del olvido o voz de la eternidad?